Programa Cívico Permanente. Asociación de Gerentes de Guatemala. Los invitamos a compartir esta actividad y para arrancar con los 20 minutos de tiempo para los diputados, les pido por favor que les brindemos un aplauso de bienvenida. Arrancan sus 20 minutos, candidatos. En primer lugar, el Frente Amplio tiene un plan de gobierno que consta de 9 puntos fundamentales, entre los cuales está el plan de seguridad efectiva y lucha en contra de la impunidad, un nuevo modelo económico con justicia, equidad y reducción de la pobreza, emancipación de los pueblos indígenas, tierra, producción agrícola y desarrollo rural, una política fiscal para el desarrollo social, plan cero corrupción, lucha abierta contra la impunidad y la corrupción y los corruptores, bienes naturales, medio ambiente, cambio climático, justicia social para los pueblos, relaciones internacionales dignas y soberanas. Dentro de todo esto, nosotros venimos acá, en primer lugar, para dejar patente nuestra profunda preocupación que nos falta apenas un mes para la elección general el 11 de septiembre y a nuestro punto de vista no se han discutido los problemas más profundos de Guatemala, no se ha puesto el dedo de verdad sobre los problemas estructurales, los problemas que enfrenta Guatemala, sobre todo en el área de desarrollo integral, que esto es uno de los temas que quisiera abordar con más énfasis en este momento. El tema del desarrollo integral, nosotros lo planteamos, por un lado, si no planteamos un modelo de desarrollo en Guatemala, donde podamos atacar los diversos problemas que tenemos, las causas de la violencia, las causas de la crisis económica, incluso a nivel social, si no vemos esto en conjunto, podemos estar haciendo unas elecciones superficiales y lo más grave de esto es que estamos a punto de regresar a muchos parámetros del pasado. En primer lugar, que está claro para nosotros que el autoritarismo, la imposición, la represión, el militarismo, son temas que han hecho daño no solo a Guatemala, sino en Centroamérica en la historia reciente. Y si hoy esto se repite en Guatemala, puede ser muy caro las consecuencias que debemos de pagar en el futuro. Nosotros creemos que es urgente un modelo económico que permita el desarrollo humano, que permita el desarrollo de los guatemaltecos de manera integral, dar resolución a la extrema pobreza, al hambre, la desnutrición crónica. El impacto de la extrema pobreza en Guatemala ya no solo afecta a los pueblos indígenas como normalmente hemos tenido los síndromes y los datos estadísticos, sino afecta a la población en general. El tema de desarrollo social integral, nosotros tenemos dentro de nuestro plan de gobierno el estímulo, el fortalecimiento de un mercado interno, el fortalecer los movimientos sociales, las cooperativas, el agro guatemalteco. Realmente vemos a Guatemala con una profunda vocación agrícola y dentro de todo esto, pues no solo vamos a optimizar los recursos que debemos de invertir en el campo guatemalteco, sino dar una opción de verdad, primero a producir alimentos para los guatemaltecos, a dar una esperanza de desarrollo integral, a dar una esperanza de una mejor calidad de vida y que es responsabilidad absoluta del Estado abordar precisamente los temas que afectan la ayuda humanitaria que hay en Guatemala. Y aprovecho a decir que todos los temas como actualmente están conocidos como cohesión social, como ayuda condicionada,
el adulto mayor y muchos otros, nosotros creemos que debe tener una institucionalidad para garantizar su efectividad y que su enfoque sea sacar nuestra gente de la extrema pobreza y no solamente depender nuestra gente y sumirla en una pobreza crónica. Esto significa también dar un respaldo jurídico y respaldo institucional. El Frente Amplio está consciente de su rol, primero porque la izquierda guatemalteca siempre hemos venido impulsando las causas más humildes de nuestro pueblo, las causas sociales, y hoy tenemos la oportunidad de plasmarlo en un plan de gobierno. Por lo tanto, creemos también que el Frente Amplio tiene la oportunidad de ser una fuerza ética, una fuerza moral. Esto es una instancia creíble para de verdad encarar el desarrollo integral de Guatemala. Dejo entonces los otros 10 minutos a mi colega. Creo que me he gastado solamente 9 minutos. Gracias por la oportunidad. Y el licenciado Aníbal García es nuestro candidato a la vicepresidencia y con mucho honor estamos preparados para gobernar Guatemala, estamos preparados para sacar a Guatemala de una crisis y elevar un liderazgo no solo centroamericana, sino un liderazgo mundial que se necesita hoy por hoy. Y voy a empezar por referirme al tema de la seguridad ciudadana y cómo luchar en contra del narcotráfico. En ese sentido, decirles que el Frente Amplio lo que plantea es un concepto nuevo que le hemos denominado seguridad efectiva y lucha en contra de la impunidad. Nosotros creemos que lo fundamental en Guatemala, dado de que tenemos una legislación del año 2008 en donde se diseña un nuevo modelo marco de seguridad ciudadana, es darle efectividad a ese modelo. ¿Qué ha pasado? Es de que desgraciadamente ni los presidentes han entendido el nuevo marco que tiene que regir. Es decir, tenemos nosotros una comisión en el Congreso de la República que está creada por esa ley que no funciona. Tenemos un presidente, vicepresidente que debieran ser los rectores de esa política, que tampoco han demostrado en este gobierno que sean efectivamente ellos los que tengan la conducción del modelo de seguridad. En ese sentido, nosotros creemos que lo primero es tener la garantía de nombrar un ministro de Gobernación que pueda cumplir las funciones que la ley le ordena, pero que pueda hacer realidad los planes que se están planteando. Aquí es una lástima ver cómo en este gobierno tuvieron que pasar 5 ministros de Gobernación para que por fin tuviéramos uno que más o menos entiende el modelo y que de una u otra forma lo está haciendo funcionar. Evidentemente esto no pudiera ser posible si no tuviéramos una fiscal como la que tenemos ahora, que de una u otra forma ofrece garantía. Pero entonces el primer compromiso es nombrar a un ministro de Gobernación competente, conocedor de los temas y que pueda enfrentar los problemas que tenemos. El otro tema tiene que ver con la Policía Nacional. La Policía Nacional, definitivamente todos los estudios nos indican que debe ser reformada, que debe ser, incluso hay que darle impulso total a este proceso de reforma que se está llevando a cabo. Pero el Frente Amplio plantea la necesidad urgente de crear la Policía de Investigación Criminal. La Policía de Investigación Criminal es la herramienta que nos podrá a nosotros permitirá a nosotros enfrentar al crimen organizado con todas las modalidades que tiene ahora. ¿Qué es lo que estamos planteando? Lo que estamos planteando es de que ese modelo de investigación criminal que se lleva a cabo ahorita, actualmente en la Policía Nacional y en el Ministerio Público, es un modelo que no funciona y que en donde debería ser reemplazado por profesionales universitarios, por técnicos. Ahora la prueba científica es la que está valiendo y está siendo contundente para juzgar a los criminales. De manera que no podemos seguir nosotros con un modelo arcaico de investigación criminal y por eso creemos nosotros que debe entrarse a la brevedad posible a la creación de la Policía de Investigación Criminal. El Frente Amplio plantea también de que toda la inteligencia, todos los sistemas de inteligencia, el sistema de inteligencia civil, el sistema de inteligencia militar, incluso el de seguridad presidencial, deben estar totalmente bajo la rectoría del presidente y del vicepresidente de la República, como lo plantea el nuevo modelo de seguridad. A la par de eso, nosotros creemos que es fundamental que empecemos a ver al narcotráfico desde el punto de vista económico. Es decir, no podemos enfrentar al narcotráfico si nosotros seguimos pensando que militarizando la sociedad o que utilizando medidas de fuerza vamos a derrotarle.
Hay que hacerlo y el gobierno tiene que ser firme en esa lucha y tenemos que tener policías comprometidos con la averiguación de la verdad, elementos de los sistemas de seguridad que nos ayuden a ser contundentes en contra del crimen, gente valiente dirigiendo las instituciones, pero si no desbaratamos el modelo económico que rodea el negocio del narcotráfico y todos los negocios que están vinculados con el crimen, no vamos a ningún lado. Por esa razón, el año pasado apoyamos la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio como una herramienta de las más útiles y más importantes y que nos costó realmente el ojo de una cara la aprobación en el Congreso, pero debemos aprobar ahora la Ley de Excepción al Secreto Bancario, que tiene objetivos fiscales, pero que tiene un objetivo de política criminal. El lavado de dinero es uno de los grandes problemas que está haciendo de que en Guatemala prácticamente seamos un paraíso para esas inversiones dudosas y para toda esa gente que ha encontrado en los negocios y en la ilicitud de los negocios la oportunidad de hacer delincuencia en Guatemala. La mejor garantía que tienen los delincuentes en Guatemala y los criminales en Guatemala es el no castigo. ¿Qué significa esto? Que 100% de los delitos en contra de la vida, 96 van a quedar impunes. Hay que valorar que este gobierno finalmente ha encontrado la forma de solucionar casos paradigmáticos, pero lamentamos que no esté solucionando los problemas de los ciudadanos comunes y corrientes, los hechos criminales que están vinculados con ciudadanos de a pie. Eso es condenable porque un Estado debe mantener y debe garantizarle la vida a los guatemaltecos de conformidad con lo que dice la Constitución. En materia de educación, que es un tema que nosotros también queremos abordar, creemos que es importante darnos cuenta de que si seguimos con la inversión que tenemos, de apenas son 2.6 del Producto Interno Bruto, no vamos a poder garantizar ni cobertura, ni calidad educativa, ni buenos salarios para los maestros. En ese sentido hay que decir que si bien es cierto la cobertura de primaria se ha logrado cristalizar en buena medida, la calidad de la educación, la pertinencia de la educación no es lo más adecuado para este país. El drama es en la educación media. En la educación media, nada más 2 de cada 10 jóvenes que debieran estar en la educación media están. De manera que nosotros ahí tenemos un déficit. El 80% de la educación media está a cargo de los colegios privados, no de los colegios de las escuelas públicas o de los institutos públicos. En ese sentido, esas son las falencias que vemos. Creemos que en materia educativa tenemos que alcanzar esa inversión del promedio latinoamericano del 4.8 del Producto Interno Bruto, pero para eso necesitamos también transformar el modelo educativo, revisar las currículas y fundamentalmente empezar a hacer ese diálogo con los maestros que nos permita garantizar gobernabilidad y que no tengamos tantas atrofias en el proceso educativo que también nos están perjudicando y tengamos fuentes para dialogar con todos los sectores involucrados. La carencia en materia de infraestructura en Guatemala es casi de 14,000 nuevas escuelas para el nivel primario. Esto es un drama. Además, sabemos que la mayoría de niños estudian en condiciones precarias y esto debemos también revisarlo. En materia de salud, en ese sentido, nosotros lo que creemos también es de que llegó la hora de desconcentrar y descentralizar las decisiones en el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué implica esto? Involucrar de lleno a las instancias comunitarias, involucrar de lleno a los municipios, hacer entender y compartir con los alcaldes municipales que ellos son los grandes gestores de las políticas preventivas que podemos tener en materia de salud. No necesitamos mayor inversión si los alcaldes nos entendieran que ellos son los que pueden hacer y llevar a cabo toda la política de prevención que puede ayudarnos para salir adelante en esta materia. Hay que decir algo, cualquiera podría ofrecer construcción de nuevos hospitales, pero el problema es, vamos a construir más hospitales y ¿cómo los vamos a mantener? ¿Quiénes van a pagar los salarios de esos funcionarios? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para darle sostenibilidad a ese sistema hospitalario nacional?
Hay que entrarle en serio al problema de la sobreventa de las medicinas en el sector público. Ese es un tema que no puede seguir en manos de corruptos, ese es un tema que no puede seguir siendo un negocio para financistas de campaña. Aquí tenemos que entrarle en serio a cortar de tajo ese modelo de salud y de venta, compraventa de medicinas en el sector salud que solo beneficia a unos pocos y muchas veces a financistas que se han apoderado de las campañas electorales. Luego creo que es importante terminar con el tema de cero corrupción. El gobierno del Frente Amplio está invitando a una cruzada en contra de la corrupción. Nosotros tenemos elementos para poder decir que unos 15,000 millones del presupuesto nacional se van en corrupción. ¿Qué implica esto? Implica falta de escuelas, implica que no se van a construir las carreteras que necesitamos, implica que no vamos a tener buenos salarios. Entonces esto debe ser enfrentado con todo rigor, pero especialmente en el tema de la aprobación del presupuesto nacional en el Congreso de la República, en donde estamos dispuestos a no aceptar el chantaje que año con año sucede en el Congreso de la República. Muchas gracias a los candidatos por su presentación inicial. Ahora vamos a pasar a las rondas de preguntas. Para eso tenemos a los panelistas del día de hoy. Por favor, María Mercedes. Bueno, muchísimas gracias. Yo le iba a comentar a la doctora, porque muchas gracias por sus comentarios, licenciado García, con respecto al tema de educación, que es el tema justamente que nos interesa. Con el tema de los niños en edad de la escuela, el problema que tenemos y estamos muy preocupados es que más de la mitad de los niños realmente no pueden asistir a la escuela preprimaria y eso tiene un impacto muy grande en su vida. ¿Qué acciones sugiere su plan de gobierno, para realmente solventar este tema? Bueno, en primer lugar necesitamos una estrategia nacional de educación donde veamos la educación en un sentido integral. No solo necesitamos que exista la gratuidad de la educación y que sea una obligación del Estado en su totalidad, sino la calidad, la cobertura, la infraestructura, la alimentación, porque mucho del tema de la alimentación influencia totalmente en la educación, pero también la pertinencia, porque hoy por hoy no podemos conformarnos con una educación bilingüe que solamente llegue a la primaria. ¿Y qué pasa con la educación media? ¿Y qué pasa con la educación superior? Y realmente el derecho de los guatemaltecos a una educación integral ya es algo que se ha venido posponiendo como deuda. Pero también nosotros creemos que es tan importante ver el tema del presupuesto, porque no podemos hablar de todo este propósito de educación integral que incorpore tecnología, creatividades, la calidad educativa, las condiciones del maestro, etcétera, y que de esto ya hay un modelo en Guatemala. Incluso hay modelo de educación superior en contexto multicultural que tiene la Universidad de San Carlos. Entonces creemos que todo esto es posible si de verdad nuestro enfoque de la educación sea una política y una estrategia global con presupuesto. La Constitución indica que es función del presidente de la República proveer a la defensa y a la seguridad de la nación, así como a la conservación del orden público. ¿Cuáles son los principales ejes de acción para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado y cuáles son los elementos con los que incidirán en el lado económico del narcotráfico que mencionaban al inicio de su exposición? Bueno, la dignificación de las instituciones de seguridad que es urgente. Nosotros creemos que es importante que las Fuerzas Armadas estén cumpliendo su misión de acuerdo a la Constitución, sobre todo garantizando la defensa nacional, la soberanía nacional. Pero para eso tiene que pasar por depuración y dignificación, sobre todo la imagen que nos hemos dado la tarea de mantener sobre las Fuerzas Armadas. Es importante y solo el Frente Amplio puede hacer esto. La Policía Nacional, hemos visto la importancia de la inteligencia, el sistema de inteligencia nacional, la importancia de la investigación y quizá la mejor tarea que nos proponemos en seguridad es fortalecer el sistema legal, el sistema de justicia.
que realmente el Ministerio Público debe contar con el respaldo pleno financiero y respetando la independencia de los poderes del Estado. Adicionalmente, el Frente Amplio plantea empezar a hablar de un tema que nadie quiere hablar, y es el tema de las armas y municiones en Guatemala. Aquí hay que estar claros de que hay un mercado de armas y municiones. Somos el 6º país importador en América Latina de armas y municiones. Existe un descontrol total con esto, y entonces nosotros creemos que no solo hay que promover políticas de desarme, sino que fundamentalmente también empezar a hablar en serio de cómo controlar ese negocio. La nueva ley de armas y municiones nos permite algo, pero no es suficiente. Yo les quisiera pedir ampliar un comentario que usted hizo, doctora, cuando hablaba de la dignificación y la depuración de las Fuerzas Armadas. Comentó algo como que solo el Frente Amplio puede hacer ese trabajo. Me gustaría que me comentara por qué solo el Frente Amplio puede hacer esa función. Sí, desafortunadamente en estas elecciones que estamos viendo, a un mes, decía, antes de la elección, y todavía la credibilidad de estas elecciones están por los suelos. Primero, no podemos volver a un militarismo del pasado. Si volvemos a ese militarismo, Guatemala lo va a pagar muy caro. Primero, por la crisis económica mundial, nacional, y por lo que significa para nosotros. Aquí nada de mano dura, aquí nada de fascismo, tampoco vamos a encubrir la delincuencia, y por eso nosotros sí, de veras vamos a atacar los negocios ilícitos, porque esto ha hecho mucho daño. Ahora, el Frente Amplio tenemos la solvencia moral. ¿Qué desearía Guatemala tener un premio Nobel de la Paz con todo el prestigio que supone gobernando esta etapa de crisis que vive nuestro país? Necesitamos levantar el liderazgo de Guatemala, dignificar no solo las fuerzas de seguridad, dignificar el empresariado guatemalteco, que tenemos que invertir en la situación social de Guatemala. Tenemos que hacer pactos, tenemos que hacer un pacto por la paz, tenemos que negociar, ¿verdad? Aquí hay una tarea increíble que hacer, siempre y cuando se tiene la solvencia moral y la credibilidad para hacerlo. Vamos a la siguiente pregunta con Roberto Guay, por favor. Y yo también he vivido y he visto las carencias que existen en el sistema de salud, de medicinas y equipo. ¿Cómo piensan ampliar la cobertura de dichos servicios y con qué recursos los financiarían? Bueno, yo creo que este es un tema que justamente es el punto central que hay que discutir, porque el Frente Amplio está planteando en su plan de gobierno pasar de una inversión del 1.5% que ha sido del PIB que se ha hecho en salud, a pasar a un 6% del PIB, lo cual es ambicioso y es una meta realmente grande. No obstante, es la única forma en que podemos nosotros garantizar esa cobertura. Pero también nuestros especialistas lo que consideran es de que debemos coordinar todos los sistemas de salud. Es decir, hay mucha gente que está en hospitales que no debería estar en hospitales, que podría estar en centros de salud. Hay mucha gente que podría ser atendida incluso con la medicina tradicional, que no está utilizándose ese modelo y ese sistema para poder atenderlo. Ahora bien, ¿cómo llegar a esa inversión? ¿Cómo poder obtener esas millonarias cantidades de dinero que necesitamos? Ahí es donde nosotros decimos cero corrupción y reforma fiscal. El Frente Amplio abiertamente plantea que llegó el momento de hablar de una reforma fiscal, que no afecte a los pobres ni a la clase media, que no afecte a la gente honrada, sino que afecte realmente a los que tiene que afectar y que nunca se les ha afectado realmente en Guatemala, y que sigue siendo, al final de cuentas, el resultado de la crisis que nosotros tenemos en materia de ingresos fiscales. Nosotros queremos hablar de eso, queremos hablar de eliminar las exenciones fiscales, queremos hablar de la excepción al secreto bancario para enfrentar la evasión y la defraudación, queremos hablar de revisar los contratos que están a cargo de los megaproyectos, el tema de minería, el tema de petróleo. Queremos hablar de eso para ver de dónde se saca el recurso que necesitamos para invertirlo en lo social y en la infraestructura que necesita el país. Hugo Maúl, por favor. Me llama la atención un comentario que hicieron, y en materia económica yo usaría las palabras de ustedes para hacer una pregunta muy concreta. ¿Qué tipo de reformas económicas solo podrían venir de un partido como ustedes?
Nadie más, reformas que nadie más haría en Guatemala. ¿Cuáles son esas 2 o 3 que solo podrían venir de ustedes? Certificar Guatemala. Yo creo que todos los empresarios del mundo entienden qué significa certificación a un país. Un país se certifica si tiene más o menos equidad social, resueltos los problemas sociales, pero también la tranquilidad, ¿verdad? Entonces, creemos que Guatemala sí tiene potencialidades enormes para ser un país próspero. A la siguiente pregunta. Solamente Aníbal quería puntualizar algo. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Yo creo que hay varias medidas, pero para citarlas rapidito. Primero, una ley de libre competencia, que es una deuda postergada en este país. Ese artículo 130 de la Constitución no se ha hecho realidad, a pesar de que claramente se establece la lucha en contra de los monopolios, apoyo a la mediana y pequeña empresa, desarrollo rural, una banca de desarrollo. Es importante ya darnos cuenta de que si no implementamos estrategias para potenciar el tema de vivienda, el tema de el campo y la inversión en infraestructura, no vamos a ningún lado, y el ecoturismo con pertinencia cultural, que es algo que también nosotros proponemos. Gracias. María Mercedes, por favor. Licenciado García, siguiendo por la línea que comentaba la doctora, usted sabe que el sector productivo guatemalteco está abriendo nuevas oportunidades para los jóvenes. Ahora tenemos call centers, tenemos parques tecnológicos, tenemos oportunidades increíbles que requieren otro tipo de educación, inglés, tecnología, ciencias, matemáticas. ¿Qué piensa usted que podemos hacer para vincular estas oportunidades del sector productivo que se están creando con el sistema educativo? Mire, en el Frente Amplio lo que hemos discutido es de que lo que debe cambiar es el diseño del modelo educativo nacional. Es decir, nosotros lo que creemos es de que Guatemala no se puede dar el lujo de seguir graduando maestros y peritos contadores y condenarlos al desempleo. Lo que tenemos que hacer es vincular la educación con el modelo de desarrollo que queremos impulsar. Y justamente ahí es donde entra lo que usted está planteando, porque lo que necesitamos es prácticamente revolucionar el sistema educativo para que la gente salga preparada para el trabajo, incluso ver la posibilidad de cómo integramos al INTECAP a la política educativa. Porque el problema que nosotros tenemos es de que estamos en un modelo educativo que no solo tiene baja cobertura, sino que no se vincula con lo que queremos nosotros como modelo de desarrollo. Entonces, en ese sentido, nosotros como Frente Amplio creemos que llegó el momento de que la educación media sirva para el desarrollo, sirva para insertarse en el mercado laboral en condiciones óptimas para poder enfrentarse a los retos de la actualidad. Mi pregunta es sobre la violencia homicida en Guatemala y cómo está defocalizada. Somos tercera solo después de Honduras y El Salvador en el mundo, con 46 homicidios por cada 100,000 habitantes, pero está altamente focalizado en 10 departamentos en donde se comete el 71% de los homicidios en el país, o en 5 municipios en donde se producen más del 50% de estos homicidios, con 6,000 homicidios al año. ¿Qué acciones puntuales son las que tomarían a la hora de llegar al gobierno para minimizar este efecto focalizado en el país y empezar a ver un cambio en esas cifras, especialmente en estos municipios en donde ya es intolerable esta situación de cantidad de homicidios? Bueno, el clima de terror también es otro mecanismo para prevalecer el poder en Guatemala. Es otra manera para imponer fuerzas de poderes. Es necesario empezar a despejar ese clima de terror. También es necesario inmediatamente valorar las luchas sociales, porque en Guatemala lo que ha habido es criminalización. Se criminaliza la pobreza, se criminaliza la juventud, se criminalizan los sectores más vulnerables, pero en realidad si vemos los datos estadísticas de la criminalidad, están incluso en áreas que no tienen nada que ver con la extrema pobreza. Entonces, aquí hay una política que impulsar. Lo más importante, creemos nosotros, es el sistema de justicia, que no haya impunidad, que se investigue, que haya una buena investigación criminal y que hayan sanciones extraordinarias. Aparte de que si tenemos que fortalecer el sistema penitenciario y crear nuevos
áreas penitenciarias, pues lo vamos a hacer, pero lo más claro para nosotros es el sistema de justicia. Por favor, Roberto Guay. Sí, mi pregunta va también de nuevo para el licenciado Aníbal García. ¿Contempla su plan de gobierno hacer una modificación legal que permita a los trabajadores escoger a un proveedor de servicios de salud y no tener necesariamente que recurrir al ICS? El planteamiento que estamos haciendo es un planteamiento que implica coordinación interinstitucional, sabiendo que el ICS, incluso con el doble de presupuesto que el Ministerio de Salud, tiene menos cobertura. Entonces estamos conscientes de eso. No obstante, el planteamiento general que nosotros hacemos es de que debemos transparentar toda la adquisición y todos los procesos de adquisición de medicamentos en todos los niveles, es decir, el nivel que atiende el sector público de las redes hospitalarias normales, y también eso incluye el ICS. Pero aquí hay que tener cuidado porque de una u otra forma esto también implica intervención del Congreso de la República para poder hacer las reformas que hoy son necesarias en la ley orgánica del ICS y, por supuesto, las famosas reformas a la ley de contrataciones del Estado, que por ahí no se terminan de cristalizar y no nos permiten tener un mecanismo transparente para ese tipo de transacciones. La siguiente pregunta, Hugo Maúl, por favor. Sí, precisamente para Aníbal. Siendo ustedes los abanderados de un tipo de corriente que ha llevado al poder a personas como Chávez, valga decirlo, que se han convertido básicamente en personas que, más que izquierdistas o no izquierdistas, es personas que están en contra de la democracia, ¿qué tipo de propuesta le hacen a la sociedad guatemalteca para diferenciarse precisamente de esos movimientos más radicales de izquierda que lo que buscan es realmente una polarización de la sociedad en modelos más radicales y más extremos? Yo creo que lo que hay que tener claro es de que hay modelos de modelos y países de países. Digo esto porque al final de cuentas nosotros no podemos pensar en copiar y pegar. Si fuera esa la solución, muy probablemente yo escogería un país que mirara por ahí con índices de desarrollo humano aceptables. A mí me gusta Costa Rica, por ejemplo, y lo pegaría acá. Pero creo que en ese sentido tenemos que estar conscientes de que lo que necesita Guatemala es salir del atolladero en que estamos y necesitamos equilibrar las relaciones entre el poder privado y el poder público. Y necesitamos equilibrar también las relaciones entre el Estado y el mercado. Nosotros lo que creemos es de que en todo caso a todos los guatemaltecos nos vendría bien que pudiéramos discutir ya un modelo propio. En ese sentido hay que recordar que, por ejemplo, el caso de Uruguay es un caso emblemático de un gobierno que logra mantener estables la macroeconomía, pero que también reivindica el papel del Estado. Y podemos ver Brasil también con un modelo parecido. De manera que yo creería, Hugo, de que realmente el Frente Amplio lo que va a hacer es respetar las reglas del juego que están establecidas en la Constitución Política de la República, pero avanzar a esa sociedad pluricultural, multiétnica y de mucho contenido social, que es lo que nos ha hecho falta. En resumidas cuentas, creo que si bien existen modelos, también existen realidades, y en todo caso nosotros lo que quisiéramos es hacer un gobierno de unidad nacional, un gobierno que pueda favorecer que todos salgamos adelante, que todos trabajemos con dignidad, que todos tengamos buenos salarios y que todos tengamos la oportunidad de desarrollarnos en el país y, como dice nuestro eslogan de campaña, que todos podamos vivir una vida mejor. Gracias. Gracias. Para la tercera ronda arrancamos con María Mercedes ahí, por favor. Doctora, con respecto al tema del programa de transferencias condicionadas, nosotros en Empresarios por la Educación recientemente hicimos un estudio y nos preocupa mucho porque lo que vimos que estas asignaciones al programa de Mi Familia Progresa, lo que tuvieron fue un muy alto costo a la calidad educativa porque se desviaron recursos hacia otras áreas. ¿Ustedes piensan continuar con este programa y, de ser así, qué cambios van a hacer para que justamente no se vea impactada la calidad educativa? Lo que nosotros vamos a hacer es darle institucionalidad en primer lugar, porque si no tiene una institucionalidad, y por eso creamos el Ministerio de Bienestar Social, y luego darle el respaldo jurídico
de tal manera que no cualquier partido político perverso venga y haga su cosecha encima de los pobres, o sea, por la causa de los más vulnerables, pero no dejar a la gente en la pobreza. Y por eso planteamos el desarrollo integral, porque necesitamos un desarrollo integral donde va de la mano con lo otro. O sea, lo que más soñaría yo es sacar la gente que está sumida en la extrema pobreza, hacer una persona, una familia, un joven próspero, exitoso, para que pueda vivir por sí mismo. O sea, realmente hay que sacar la gente de la pobreza y no condenarla a la pobreza con actividades asistencialistas. Nosotros no estamos a favor del asistencialismo, pero por supuesto que debemos de garantizar el respaldo total a las necesidades sociales. Hablamos de inversión social, o sea, todo el tema aquí es inversión social. Gracias. Licenciado García, definitivamente la corrupción es uno de los elementos que más daña a las instituciones del Estado, a los planes, a los programas, y que malgasta los recursos del Estado, hace que se pierda credibilidad y confianza en el gobierno. En su plan de cero corrupción, ¿cómo inciden desde el Ejecutivo en temas como el presupuesto, en los consejos de desarrollo, en los alcaldes, en las ONGs, que son focos desde donde se tejen tantas redes que terminan siendo corrupción y malgasto de los recursos públicos? No, mire, yo creo que lo más importante es de que tenemos que tener claridad de que el presidente de la República y el vicepresidente de la República tienen que tener absoluta legitimidad en el cargo. Es decir, esto implica no permitir ningún acto de corrupción en su gobierno y ser drásticos con los que se están corrompiendo. Pero no hay que perder de vista algo. En realidad, el Congreso de la República es el elemento fundamental en este juego. Porque podría existir un presidente, un ejecutivo que pudiera tener la disposición plena de enfrentar la corrupción, pero si a la hora de aprobar el presupuesto lo que vamos a ver son negociaciones, chantajes, qué sé yo, entonces no vamos a poder conseguir el objetivo. Ahí es donde la población tiene que darse cuenta de la importancia del Congreso. Cito esto porque en el presupuesto nacional, que por lo menos que yo he participado, constan los razonamientos de voto que he hecho para no seguir utilizando los fideicomisos y no seguir utilizando las ONGs. Sin embargo, la mayoría parlamentaria ha decidido que sí se siga utilizando. Entonces, los controles, los pesos y contrapesos, en este caso funcionan al revés, porque en lugar de que el Congreso de la República cumpla con su papel de fiscalizar al Ejecutivo, lo que sucede es de que el Congreso de la República termina chantajeando al Ejecutivo, y ese es el círculo perverso que no podemos nosotros derrotar. Gracias. Vamos con Roberto Guay. Sí, de nuevo el tema de salud, y voy a dirigírsela a Aníbal. Actualmente existen 10 instituciones relacionadas con este tema que en conjunto, solo en el 2010, manejaron un presupuesto de más de 2.000 millones. Pero bien, estos programas no se encuentran articulados, no hay una evaluación interna y pues se desconoce cómo contribuyen a prevenir este grave problema. ¿Cómo plantean dentro de su plan de gobierno lograr un liderazgo interinstitucional que permita ejecutar políticas integrales destinadas a solucionar este tipo de problemas? Bueno, mire, con el tema de desnutrición hay que tener claro que lo primero es de que nosotros deberíamos de reconocer ese problema como un problema de Estado, es decir, no un problema de un gobierno, sino ver realmente la magnitud del problema y llenarnos de vergüenza porque tengamos esos índices que tenemos. En primer lugar a nivel latinoamericano y parece que sexto lugar a nivel mundial de desnutrición crónica. De manera que nosotros lo que creemos es de que existiendo la institucionalidad de CESAN, que además es una buena institucionalidad, lo que hay que hacer es otorgarle presupuesto e independencia para poder actuar. El problema es de que, y el ejemplo lo vimos desgraciadamente con este gobierno, es de que nosotros vimos que la política de asistencia y de ayuda a quienes estaban sufriendo esos flagelos se convirtió en una política clientelar más.
Entonces, la primera garantía es que nosotros tenemos que ver la dignidad de la persona que está sufriendo ese flagelo. En ese sentido, creemos nosotros que la coordinación de la CESAN con el nuevo ministerio que nosotros proponemos, que es el que se va a encargar de la política social, eso nos podría permitir a nosotros una coordinación de primer nivel, tener recursos para enfrentar las emergencias y fundamentalmente también amarrarlo a esto con lo que estamos proponiendo, que es una producción de alimentos a gran escala dentro del marco del desarrollo rural. Gracias. Hugo Maúl. Sí. El otro día tuve la oportunidad de estar con los muchachos de la Asociación de Desarrollo Rural Integral en un gran foro y me llamó la atención la postura que tenían respecto a los siguientes temas. Se declararon anti-minería, anti-hidroeléctricas, anti-monocultivos extensivos, llámese palma africana, caña de azúcar y de ese tipo de cultivos, y anti-megaproyectos. ¿Cuál es la posición de ustedes respecto de este tipo de movimientos y la intransigencia que a veces los caracteriza? Ese es número uno. Y número dos es cómo generar oportunidades y empleo más allá de la pura supervivencia. Y aquí voy a ser realista. No estoy hablando de un programa donde vamos a generar 800,000 empleos, sino de manera focalizada en algunos lugares que tienen ciertas características básicas, cómo se pudiera hacer para generar de manera rápida, no sé, 10,000, 15,000 empleos desperdigados en diferentes lugares de la realidad rural de Guatemala. Sí, en primer lugar, nosotros no somos anti todo, ¿verdad? Simplemente creemos necesario sanar la deuda histórica que hay y realmente a todos los gobiernos que podemos ver, por lo menos desde el año 54, les importa un pepino el desarrollo del campo. Les importa mucho invertir en el campo. Entonces, nosotros tenemos que optimizar los grandes recursos que tiene Guatemala. Primero, el tema del turismo ecológico. El turismo ecológico no va a solo beneficiar una comunidad, es que es lo que puede dar servicio, buen servicio, puede abrir una puerta de un prestigio mucho más allá a Guatemala, y eso genera empleo, y eso genera, claro, correctamente dirigido por el Estado. O sea, nosotros estamos hablando de políticas públicas del Estado. Si tuviéramos que hacer leyes, lo vamos a hacer, pero lo que pueda hacer el gobierno en su administración no debe escatimar ningún esfuerzo. Luego, nosotros creemos que tampoco es que la macroeconomía tenga vida si estamos esperando que se derrame sobre los pobres. O sea, es que aquí tenemos que crear realmente una política de desarrollo social para que podamos nivelar la igualdad de condiciones para la población. Es cierto que nosotros vamos a revisar los contratos de megaproyectos, ¿verdad? ¿Quién país del mundo ahora que se conforma con 1% de las regalías para el país de extracción de oro y todo lo que causa de daño al país? O sea, creo que todas las empresas transnacionales sí pueden invertir en Guatemala, sí pueden tener una oportunidad de dignificarse con nosotros. No, sí, claro que sí, vamos a revisar también el tema de los monocultivos, ¿verdad? En aras de resolver la carencia de seguridad alimentaria en el país. Pero producir mercado interno, eso es una prioridad, y producir suficientes alimentos. No vamos a comprar ningún tipo de producto a Canadá ni a Estados Unidos a cambio de dejar a la desolación la fuerza productiva de Guatemala. Sí, solo ampliando en términos de esta revisión de contratos, me llama la atención que se toque el tema de la minería, pero aquí en Guatemala hay otro tipo de contratos que lloran sangre, que habiendo vencido fueron renovados por el gobierno del FRG, y es básicamente la situación en el tema eléctrico. Ahí también piensan entrarle a esa revisión de contratos e incluso revisar cierto tipo de reformas que hubo, como las telecomunicaciones. ¿Cuál es específicamente en esos dos campos la propuesta? El gobierno debe encargarse de lo público y defender lo público y tener la mayor independencia posible de lo privado y velar por el interés general. Al final de cuentas, la propia Constitución establece ahí que el fin último del Estado es el bien común, que el modelo económico del país se funda en principios de justicia social,
que el interés general prevalece sobre el interés particular. O sea, son mandatos constitucionales que tiene que llegar un gobierno que los haga realidad. Gracias. Y quizá un poco, si me permiten, y yo creo que de nuevo, hoy por hoy Guatemala tiene la oportunidad de que los diversos sectores nos sentamos y empecemos a repensar el país. O sea, empecemos a tener una visión de verdad común del país que queremos, del país donde pensamos vivir mucho tiempo, del hogar que quisiéramos todos los guatemaltecos, y en ese sentido también tenemos un planteamiento de dignificación al empresariado guatemalteco. Hay un mito sobre el empresariado guatemalteco que no le gusta invertir en el desarrollo, que son egoístas, que son todo, y creemos que no, que aquí en este país hay muchos avances que se puede hacer conjuntamente, y el tema fiscal obligatoriamente debemos de impulsar un pacto fiscal del que se debe tener un liderazgo para conquistarlo, y ya hay avances en ese sentido. No venimos a reformar todo, sino en todas las materias hay avances, pero hay una realidad, y es que hoy por hoy la comunidad internacional se está retirando de Guatemala. Entonces, no más extender la mano, pues, o sea, que nosotros podamos asumir nuestra propia realidad como guatemaltecos en general. Gracias. Vamos con la siguiente ronda con María Mercedes, por favor. Licenciado García, usted sabe que hay una cantidad de fundaciones y programas que tienen que ver con responsabilidad social empresarial en Guatemala, que estamos tratando de ayudar al sistema educativo. ¿Qué piensa usted del tema y cómo podemos potencializar estas alianzas público-privadas para mejorar la calidad educativa? Mire, lo que nosotros creemos es de que hay que buscar el balance, es decir, cómo poder encontrar y cómo identificar algunos programas que evidentemente son necesarios y que no tergiversan el modelo educativo nacional, ni tampoco la obligatoriedad que tiene el Estado en cuanto a la gratuidad y la cobertura. Nosotros creemos que hay que dialogar, que hay que ponernos de acuerdo, pero también creemos que cierto modelo de privatización, por ejemplo, que se hizo, por ejemplo, de la compra de útiles escolares, definitivamente hay que revisarlo. Nosotros en nuestro plan de trabajo proponemos que volvamos otra vez a que el Estado de Guatemala sea el que produzca los materiales a través de lo que antes era la editorial José de Pineda Ibarra. Se recordarán que desapareció. Ese tipo de cosas creemos que ahí definitivamente no debe estar lo privado. Pero en las coordinaciones y en los apoyos y en la posibilidad de poder concretar alianzas que nos permitan mejorar el sistema educativo, la cobertura educativa y la calidad de la educación, sin lugar a dudas podemos hablar. Doctora, ¿cuál es su posición sobre el tamaño del ejército y qué reformas o mejoras propiciaría para que éste pueda cumplir su función de protección del territorio nacional? Sí, la verdad es que yo creo que Guatemala perdió una oportunidad de oro y que fueron los acuerdos de paz. Debimos haber aprovechado todas las condiciones que nos dio como para desmilitarizar el país, como para crear una nueva doctrina de las Fuerzas Armadas en una sociedad democrática, como que pudiéramos haber consolidado nuestra seguridad nacional. Yo no creo que tenga mucho que ver con la cantidad del ejército, sino es el prestigio del ejército que tiene que levantarse, es la misión constitucional que debe cumplir, pero también no es que temar ningún esfuerzo a fortalecer todo lo necesario para el ejército, incluso el tema de la inteligencia. Nosotros creemos que para de veras controlar las áreas porosas de las fronteras guatemaltecas tenemos que contar con un ejército de confianza y un ejército que de verdad defiende los intereses nacionales. Por eso la depuración es importante en todos los tiempos. Y los presupuestos, nosotros creemos que el ejército sí ha tenido presupuestos.
y en muchos momentos se ha derrochado el propio papel del ejército. Entonces nosotros creemos que el ejército debe hacer acciones combinadas siempre y cuando sean verdaderamente necesarias, pero no es posible que las Fuerzas Armadas estén cuidando incluso algunas empresas privadas o haciendo tareas que no tienen nada que ver con su competencia constitucional. Gracias. Roberto Guay, por favor. Sí, ¿qué programas de salud preventiva contempla su plan de gobierno? Mire, lo primero es de que ya nosotros dijimos que en este tema hay que involucrar a los alcaldes. Tiene que existir un programa de agua segura en los municipios. Los hospitales y lo que tenemos nosotros de conocimiento es que el índice de diarreas y enfermedades infecciosas es realmente alto. Eso se puede lograr combatir con un programa de agua segura. Un alcalde muy bien podría organizar, por ejemplo, eventos recreativos, eventos de mucha, digamos, de mucha distracción de la gente, y allí hay también una política de prevención. Y finalmente también un alcalde podría encabezar un proyecto que tenga que ver con por decirlo así, de una u otra forma tratar de orientar el consumo de los alimentos y la calidad del consumo alimentario en los municipios. Pareciera mentira, pero en México, por ejemplo, el Distrito Federal prohibieron en las escuelas el consumo de frituras y el consumo de aguas gaseosas. Y obviamente se afecta a alguien, pero es que aquí debe prevalecer el interés general. Entonces, ¿cómo vincular a las municipalidades en algo que es primario, que es básico, y cómo poder hacer de que la rectoría del Ministerio de Salud no choque con lo que se está haciendo en el nivel local, sino que más bien pueda servir para fortalecer el sistema de salud? Y por eso es que nosotros creemos que la medicina tradicional o las prácticas tradicionales juegan un papel importantísimo. Todo ese sistema de comadronas que hay en el país debe servirnos para algo. Por ahí es donde creemos nosotros que hay que hacer este gran esfuerzo. Hugo, por favor. ¿Qué medidas tomarían ustedes si de verdad están ustedes en el gobierno y no tienen dinero para gastar, no hay posibilidades de endeudamiento externo y la economía nacional, al menos en su forma tradicional de generar crecimiento, no va hacia ningún lado? Esto es precisamente lo que más nos preocupa y creo que por eso habíamos empezado nuestra intervención el día de hoy. La credibilidad del sistema guatemalteco, la credibilidad de estas elecciones, la necesidad de que haya un gobierno que de verdad no tenga compromisos adquiridos solamente por la perversidad de las elecciones, tanto con financistas que hoy por hoy provienen de diversos campos, y ustedes saben, hay duda de cuánto financiamiento del crimen organizado y cuánto financiamiento de la delincuencia que hoy sostiene las campañas electorales. Y si encima de esto vamos a dar una imagen de retroceso a la represión, a la dictadura, al pasado, Guatemala no va a sostener esa crisis que viene. Es una crisis seria que viene a nivel internacional. Pero también hay una crisis interna. La deuda interna es bastante preocupante, como también la deuda externa, que ya está siendo un problema aquí. De hecho, el nuevo gobierno va a tener que encarar nuevas negociaciones si quiere que de verdad pueda sostener el impacto de la situación, de la emergencia, también de la demanda social. Yo creo que aquí se va a necesitar un liderazgo social, no un liderazgo desacreditado, o mucho menos que sea la represión la que venga a poner orden. Entonces, nosotros tenemos conciencia de esto. Más que nunca, la izquierda guatemalteca tiene un rol en esta parte de la historia de Guatemala. Y el tema de salud, yo termino, no quiero dejar el tema de salud, el tema de la educación. Nosotros le damos un énfasis de la educación, la salud reproductiva, la salud social, la salud desde el punto de vista de condiciones dignas para los humanos, pero también el tema de la prevención. Guatemala es un país muy deprimido
y tenemos que levantar el ánimo, la autoestima de los guatemaltecos a ser ciudadanos protagonistas de sus cambios. Entonces, aquí prácticamente es una tarea integral muy pesada, pero precisamente creemos que el Frente Amplio sí tiene un rol que hacer, y aquí los sectores progresistas de Guatemala tienen que involucrarse, y todos los guatemaltecos nos tenemos que encargarnos a encarar esta crisis que está, pues que internacional ya sabemos, y sabemos los efectos que tiene, pero más encima de eso, la falta de credibilidad de nuestro sistema, los problemas en que nos encontramos, sí es desolador el panorama para el próximo periodo de gobierno. Así que no creemos a los señores que están ofreciendo maravillas al pueblo guatemalteco, porque eso es mentira. Bueno, en todo caso, la doctora Rigoberta Menchú tendría todavía la instancia de poderle decir a su vicepresidente: encárgate, porque estás a cargo del gabinete económico. ¿Qué harías, Aníbal? Bueno, yo creo que hay dos cuestiones que son fundamentales. La primera es de que definitivamente se tiene que garantizar la calidad del gasto. Es decir, cuando hablamos de la calidad del gasto es porque está demostrado que en Guatemala no existe transparencia en el proceso de contrataciones del Estado, pero fundamentalmente también en el tema de cómo estamos gastando, para qué estamos gastando y cuáles son las prioridades. Ese es un punto fundamental. El otro tema es de que tenemos que hacer un reordenamiento fiscal. Yo insisto en la necesidad de revisar las exenciones que no están justificadas. Y aclaro, no quiere decir que las exenciones sean malas per se. Hay exenciones que pueden servir incluso para impulsar la economía, pero tenemos que estar claros de que no podemos estar aceptando que algunas industrias mineras, por ejemplo, se acojan a la ley de maquilas. No tiene nada absolutamente que ver. Ni era ese el objetivo del decreto por el año 89. Luego creo yo que hay que ser muy rigurosos con el control de la deuda. En ese sentido hay que decir que no es que tengamos una deuda exagerada en comparación con los países latinoamericanos. Lo que tenemos es una deuda que en los últimos 2 años se ha ido adoptando en una forma, diría yo, bastante irresponsable y peligrosa. Hoy estamos con 40,000 millones de deuda interna, según datos que vi recientemente en el Banco de Guatemala, y con 5,500 millones en deuda externa, casi 80,000 millones por ahí. Esta cifra es manejable, no obstante, creemos nosotros que el camino de la deuda es el más riesgoso también. Y en ese sentido hay que admitirlo, pero desgraciadamente nosotros, por ejemplo, como izquierda, no estamos de acuerdo con la reforma constitucional de 1993, que nos obliga ahí sí que indefectiblemente a endeudarnos con el sistema bancario nacional, pero ese tema es constitucional. Entonces nosotros lo que creemos es de que todo esto debe ir acompasado con el Plan Cero Corrupción, que es el que nosotros creemos que es fundamental para poder enfrentar la crisis que tenemos. Gracias. Muchas gracias. Y no me queda más que pedirles para ellos, en nombre de la Asociación de Gerentes de Guatemala, un caluroso aplauso. Muchas gracias. Programa Cívico Permanente. Asociación de Gerentes de Guatemala.